¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión este miércoles 26 de febrero de 2020 intentando en IMAX Televisión explicar pues la palabra de moda. Ya están en las redes sociales, ya están en toda España, ya están alarmando el norte de Italia, pero hay que explicar bien lo que es ese famoso virus del coronavirus, una alarma provocada por ese mundo globalizado que tenemos en el que nos llegan cada día miles de noticias y nosotros, el que más y el que menos, nos alarmamos. Ha llegado tanto el alarmismo que las mascarillas en las farmacias están agotadas, imposibilitando que las personas que más lo necesiten pues se priven de utilizarlas para su día a día. Esto nos ha llevado a que esté hoy, en este miércoles, con nosotros en los servicios informativos de IMAX Televisión, el doctor Camilo Albornoz. Señor Albornoz, bienvenido a IMAX Televisión, ¿cómo estamos? Muy bien, Julián, muchas gracias. La pregunta del millón, la que se pregunta a todo el mundo, por favor, ¿qué es el coronavirus? Mira, el coronavirus es en términos generales, es una familia de virus. ¿Sí? Virus que conocemos porque hemos estado en contacto con ellos básicamente toda la vida. Es decir, el virus del catarro es un coronavirus, el virus de la gripe común es un coronavirus. Los animales tienen muchas variedades de virus de coronavirus, de los cuales algunos, por ejemplo, han saltado al ser humano y han formado, por ejemplo, ¿te acuerdas la famosa gripe A? Pues es un coronavirus. ¿Sí? Ha habido otros que han sido más, digamos, más llamativos, como el SARS, que es un coronavirus que producía una forma neumónica muy importante, o el coronavirus del Medio Oriente, que también tuvo su epidemia en su momento. Pues este es un coronavirus más, que ahora recibe el nombre de COVID-19. Pero si vemos los datos de afectados por muerte, y muerte es muy poquito el índice de mortalidad de esta enfermedad o de este virus en este caso. Claro, si es que, mira, hace un par de días en la televisión un epidemiólogo lo decía muy claramente. Le preguntaban, ¿hay que alarmarse o preocuparse? Y le decía, solo hay que preocuparse. ¿Por qué? Pues porque es un virus nuevo, no lo conocemos, no sabemos qué puede pasar con él en un futuro. ¿Sí? Por ejemplo, si tú te pillas un catarro o una gripe, sabes que no dejas una inmunidad, la puedes pillar todas las veces que sean necesarias. Pero si pillas otro tipo de enfermedades virales, las pillas, deja una inmunidad y no la vuelves a pillar nunca. Por ejemplo, con este caso no lo sabemos. Pero no es alarmante porque no es un virus terrible. Es decir, un virus terrible es el ébola. Te pillas el ébola y las posibilidades de que te mueras del ébola son muy altas. Tienes entre un 70% de posibilidades de que te mueras del ébola. ¿Sí? Sin embargo, te pillas un catarro y no tienes posibilidades de morirte. Te pillas una gripe y tienes hasta un 10% de posibilidades de morirte. Y pillas este nuevo coronavirus, el COVID-19, y tienes entre el 1 y el 2% de posibilidades de morirte. Es decir, es bajísima. Es bajísima. 1 o 2% de posibilidades de muerte. 1 de muerte. ¿Y por qué con ese bajo porcentaje todo el mundo está comprando mascarillas? Pues porque es una situación de una alarma mediática. Se ha creado una alarma sin un verdadero fundamento. Por ejemplo, también se comentaba, no existe un fundamento para aislar ciudades, no existe un fundamento científico para cerrar fronteras, no existe un fundamento científico, por ejemplo, para que si tuviésemos un brote aquí en Castilla-La Mancha, cerraran todas las carreteras y nadie pueda entrar y salir. ¿Por qué? Pues porque no existe la posibilidad de que esta sea un escenario, como decía el otro día exageradamente en la televisión uno de los españoles que estaba en Wuhan, esto es un escenario apocalíptico. Pues nada, ¿qué salías y veías en la calle? Pues calles vacías. No veías como en The Walking Dead, cadáveres tirados en la calle así, destrozados o medio muertos por el virus. No, eso no se ve. Esto simplemente es una forma de una gripe que puede ser más o menos severa, más o menos no, más prolongada que la gripe normal, pero no deja en principio de ser una gripe más. Por lo que he podido leer en internet, estamos en el hemisferio norte en época de invierno, en época de frío,
si es una derivación de la gripe, se supone que cuando llegue el calorcito, como a mí me gusta, el coronavirus no actúe tanto o no sea tan problemático, ¿no? Debiera ser así porque el frío facilita este tipo de enfermedades. Es que tú ponte a pensar, normalmente estamos pasando por esta época sobre la epidemia habitual de gripe. Estamos también pasando sobre la epidemia habitual de catarro. O sea que habitualmente en esta época del año tenemos 3 o 4 virus circulando que producen todos síntomas muy similares, ¿sí? De la misma manera, el COVID-19 pues produce síntomas muy similares. Entonces, clínicamente, entre un catarro, los otros virus catarrales, la gripe y el COVID-19, no tienes una forma real de distinguirlos a simple vista, ¿sí? Por lo tanto, es de suponer que el principal medio de contagio que tienen todos estos virus es el contacto directo, ¿sí? Es decir, el estar yo hablándote a una distancia inferior a los 3 metros puede hacer que esos pequeños fomites, pequeños aerosoles que transmitimos al hablar, al respirar, pero sobre todo al toser, lleguen a ti y si tienen el virus lo transporten para que te contaminen a ti o contaminen al resto de las personas. Por ejemplo, si tú vas en un autobús, ¿sí? Y una persona 6 sillas más atrás tose, te pueden llegar los fomites a ti. Por eso es que es tan importante simplemente los cuidados, las precauciones habituales. Pero en principio no es exagerado en este momento. Andar por la calle pues con una máscara, pues es exagerado porque ese virus no va a estar disperso en la calle, va a estar disperso en el momento en que tú te acerques a alguien y te tosa encima o te hable encima. Ese sería en el momento en que si esa persona tiene un síntoma o tiene un antecedente de riesgo, es el momento de ponerte la máscara. En estos momentos me acuerdo de una serie que usted es seguidor también, Big Bang Theory, con uno de sus protagonistas, Sheldon, que cuando veía a alguien que estaba catarrado huía de esa habitación, pero hay demasiada exageración en cuanto a esto. Es un catarro, es una gripe, son los mismos síntomas, todo el mundo en invierno pasamos una pequeña gripe, un pequeño catarro. Bueno, vamos a tener calma, que no pasa nada todavía, o no tiene por qué pasar nada. Es que en principio no tiene que pasar nada. Mira, si en esta época usualmente los servicios de urgencias y las consultas de los médicos están saturadas por la gente que tiene catarro y gripe, y que yo dividiría esos pacientes en 2 grandes grupos. Los que llegan y te dicen, es que no sé qué me pasa. Y tú sabes, evidentemente, y ellos también, que es un catarro. O el que te dice, es que estoy constipado desde ayer, desde hace 3 días, que son los que saben lo que le pasa. Y uno dice, ¿y qué hacemos? Si esto es de cuidarse. Estas enfermedades no tienen un tratamiento específico, no se ha desarrollado todavía para ninguna de ellas un tratamiento curativo. Todos los tratamientos, incluso en el peor escenario, que seas un paciente susceptible de complicarte, pues aún así sigue siendo un tratamiento de soporte, ¿sí? Los medicamentos antivirales, como aquel famoso que nos hicieron comprar cajas y cajas y cajas, a sabiendas de que no servía y que fueron después destruidas porque se vencieron solas en una bodega, pues tampoco sirven, ¿sí? Algunos antirretrovirales creen que pueden tener algún efecto, pero no se sabe. Y aunque tuvieran algún efecto, tampoco serían curativas, serían simplemente una medida más de soporte. Es decir, ¿cuáles son esos pacientes de riesgo? Pues el que tiene más de 65, el paciente inmunosuprimido, el que tiene enfermedades graves, el que tiene un EMPOC o enfermedades pulmonares, el que está con un cáncer o un tratamiento que pueda ser debilitante, niños pequeños, son las personas susceptibles. Y si ves los muertos que ha habido en el mundo entero, salvo uno, todos están dentro de ese grupo de riesgo. Ese uno era un hombre de 36 años y todavía no saben por qué cayó dentro de ese grupo. Pero todos los demás, todos los que han muerto en China, todos los que han muerto en Italia, todos estaban dentro de los grupos de riesgo, que es el mismo grupo de riesgo de la gripe. Gracias, doctor Camilo Albornoz, por darnos la luz, nunca mejor dicho, de este tema. Tranquilidad para todos. Sí, es que, mira, lo principal es, ¿crees que tienes una gripe? ¿Crees que tienes un catarro? ¿Crees que has pillado el nuevo virus?
no vayas a las urgencias, porque lo único que vas a hacer es regarlo más. Quédate en tu casa y si están dentro del grupo de riesgo o ves que aparece algún síntoma fuera de lo esperado, de lo usual, algo extraño, es el momento en que esa persona debe ir. Pero el resto, quédense en su casa. ¿Estamos preparados en Castilla-La Mancha para...? Tenemos un protocolo que ya nos lo han pasado, ¿sí? En el cual el protocolo de actuación ante en el caso de una paciente sospechoso con antecedentes de riesgo. Bueno. Que sabe usted que ha habido, saltó la alarma en Castilla-La Mancha por esos 5 casos, 3 en Toledo, 1 en Albacete y 1 en Ciudad Real, los 5 casos negativos, con lo cual en Castilla-La Mancha, a pesar de esas 6-7 amenazas, todavía estamos vírgenes. Si yo te digo, factor de riesgo no es ir a comprar a ningún chino. Ya, que no haya xenofobia ni racismo, porque también ahí estamos es que pecando de... Algunos pacientes han ido con un catarro. Y porque entonces han ido a comprar al dicen, chino. ¿será que es que, como he ido a comprar al chino, será que lo he pillado? Digo, pues hombre, si tú no has estado en China o el chino no ha estado en China, pues la posibilidad es 0. Muchas gracias, señor Camilo Albornoz.